Hoy, hermanos, vamos a seguir con el parte 5 y que se llama Confesión que honre a Dios. Entonces, lo que hemos estado viendo en la parte anterior fue de evaluando nuestras acciones. Hablamos de tenemos que ver nuestros pecados de palabra y de acción, y también de comisión y de omisión. Y luego que evaluamos eso, debemos entonces eso nos debe llevar a un tiempo de confesión. Y hay dos partes de ese tiempo. Y para recordarnos, bueno, estamos todavía en el paso 2, que habla de arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, evaluamos nuestro pecado y luego lo confesamos. El primer paso de eso que tenemos que hacer es confesarlo a Dios. Y si pensamos en Salmos 54, nos ayuda porque tenemos que empezar aquí. Y es el hecho de que nuestro pecado, al fin de cuentas, es contra Dios. Y Salmos 51, 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que al fin de cuentas, tu idolatría de tus deseos y los pecados aún contra otra persona, al fin de cuentas es contra Dios. Entonces tenemos que empezar en confesión a Dios. Y debemos recordar otra vez que dice en Santiago, pero da mayor gracia. Resiste los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si acerquemos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Entonces el primer paso es que llevamos estas cosas y en oración delante de Dios pedimos perdón a Él. Confesamos nuestro pecado de todos aspectos, de corazón y también de acción y palabra. ¿Y cuál es la promesa para nosotros? En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que estamos haciendo es estamos diciendo, mira, Dios, entiendo mi pecado. No es que Dios ya no lo sabe, pero está diciendo, mira, Dios, estoy de acuerdo contigo sobre mi pecado. Yo lo veo y reconozco que he pecado contra ti. Entonces, con ese paso luego seguimos para confesarlo delante de otros. Y eso hay mucha variedad en la situación, entonces hay detalles que requieren mucha sabiduría. Pero tengo aquí 7 quizás reglas, cosas para poner en práctica en el momento de confesar tu pecado. Porque debemos, luego de verlo, llevarlo a otro y confesar a ellos, mira, yo sé, he pecado contra ti. Y es interesante porque si pensamos en nuestro alrededor, creo que muchas veces tenemos confesiones, pero son confesiones súper terribles. Y vas a verlo mientras que pasamos esto, que el ejemplo que tenemos en la sociedad no son confesiones que honran al Señor. Entonces, si estamos pensando, vamos a poner otra vez ejemplo de Roberto para ayudarnos a entender esto. Entonces, si él evalúa su corazón, evalúa sus acciones, y luego llega su esposa, primer paso dice, dirígete a todos los involucrados y afectados. Entonces, para Roberto en ese momento, ¿a quién debe pedir perdón? Bueno, primero debe ir a su esposa y luego él debe ir a sus hijos. ¿Por qué? Porque son involucrados y afectados. Quizás gritó a su esposa y no tanto a ellos, pero estaban ahí cuando pasó. Ellos escucharon que él no estaba amando a su esposa. Bueno, y a su mamá. Ellos escucharon los gritos. Estaban involucrados y afectados. También, él no debe ir y pedir perdón del vecino o del hermano de la iglesia.
porque no han sido afectados de eso. Si es un pecado más grande, quizás hizo eso en la iglesia misma, con unos hermanos alrededor, con un pastor. Es bastante probable que debe ir y hablar con ellos. Segundo, evite sí, pero y tal vez. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Bueno, primero, muchas veces es, bueno, quiero pedir perdón si de alguna manera te ofendí. Si en alguna manera hice algún pecado contra ti, perdóname. No hagas eso. Tampoco debes decir, bueno, yo sé, como ejemplo de Roberto, yo sé que grité a ti, no te amaba en ese momento, pero tú sabes que ya tenemos un acuerdo que debes tener la comida lista cuando llegue a la casa. O pero yo había tenido un día muy difícil. No debemos decir pero, decimos decirlo y ya. Igual como tal vez, es el mismo sentido. Si tal vez te ofendí en una manera, tal vez era difícil para ti lo que hice. Tercero, debemos admitir específicamente. Entonces, con Roberto, él no debe decir, perdón, que llegué a la casa enojada, estuve mal. Él debe decir, perdón por gritar a ti, mi esposa. Perdón por decir las cosas que yo dije. Perdón por ir a mi cuarto. Perdón por no ir y ayudar a ti. Pecado de omisión, ¿sí? Perdón por no hablar y animar a ti en ese momento, de cuidar a ti en ese momento como debiera. Debemos admitir específicamente lo que hicimos. Por eso es tan importante el paso anterior de evaluar bien nuestro pecado. Porque tenemos que entender qué es para poder admitirlo específicamente. Cuarto, debemos reconocer el daño que ha causado. Y eso es muchas veces quizá emocional, en confianza. Y decir, mira, yo te grité. Y yo sé, eso debe ser muy difícil para ti. Tú estás también súper cansada después de tu día. Y seguramente no sentiste cuidada, sentiste mal tratado y desanimado por eso. Quinto, acepta las consecuencias. Y quizás estos son en casos más pesados, va a haber más consecuencias. Quizás si robaste algo, hay necesidad para restitución. Quizás va a perder ciertos privilegios. Quizás si es algo en la iglesia, en el trabajo, está listo para eso. Acéptelo con humildad. Tenemos que saber en ciertos momentos que quizás no van a estar dispuestos o listos para perdonarnos en este momento. Quizás va a necesitar tiempo. También quizás va a requerir que quizás no van a confiar en nosotros. No hemos sido confiables. No debemos exigir que confíen en nosotros si no hemos sido confiables. Entonces tenemos que reconocer y aceptar las consecuencias. Sexto, tenemos que modificar el comportamiento. Si nosotros cada día, Roberto cada día está entrando a la casa enojado, diciendo las mismas cosas, la confesión no va a tener valor. Debe llegar a un punto en esa confesión de que nosotros llevamos hasta un plan para cambiar. Debemos decir, mira, voy a pararme antes de entrar a la casa, voy a leer versículos, voy a orar tal cosa. O si en un montón de otras cosas. Debemos llevar un plan práctico para cambiar. No solo que no lo voy a hacer, pero no, ¿cómo vas a cambiar tu comportamiento? Y eso es parte del arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Si vamos para acá, estamos caminando para acá y vamos un vuelto para atrás. Entonces eso es parte, que nosotros llevamos algunas ideas de cómo vamos a cambiar. Y séptimo, dice, pide perdón y deja pasar tiempo.
Hay casos en que quizá va a tomar tiempo. Hasta hay casos en que quizás en el mismo reunión ni debes esperar que dicen, sí, te perdono. Quizás un caso más fuerte de adulterio. Sería bueno que el pecador, el ofensor, presente todo eso y dice, mira, me encantaría que me perdonas, pero quiero que tomes tiempo para pensarlo. Porque lo que vamos a ver en el próximo paso es que al decir te perdono, lleva cosas grandes. No es una cosa que uno solo puede decir, requiere un cambio verdadero. Entonces, si la persona a fin de cuentas no puede perdonar, quizás ora por él, anímale a hablar con otros, preguntar quizás por qué, quizás no pudiste entender todo lo que estaba pasando, hay más cosas que tiene que reconocer. Entonces sí, esos son los 7 pasos, 7 marcas de una confesión que honra a Dios. Entonces antes de acercarte de otra persona, debes pensar por esta lista. Dice, mira, estoy haciéndolo bien de una manera que honra a Dios. Y que llega a un punto de pedir perdón. Decir, perdóname, pequé contra ti. Entonces, esto es el confesión. Dios nos llama a confesar a Él y luego confesar a otros, a nuestros hermanos, nuestras parejas, los que hemos pecado contra ellos. Y algo que quiero que notan es, hasta este punto, no hemos hablado mucho del pecado de la otra persona. Hemos estado enfocados en nosotros, en el estado de nuestro corazón y cómo debemos pensar y hablar y qué debemos hacer. Porque Dios nos llama a agradar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y la verdad es que estos 2 pasos de agradar a Dios y de arrepentirnos de nuestro pecado va a ser dar el base, que es fundación necesario para seguir a los próximos pasos. Porque si no, primero haces estas 2 cosas, no podrás ya poder acercarte a la otra persona en una manera que honra a Dios. Entonces vamos a seguir en la próxima lección, con el paso 3 de amando a otros.